No, yo no retiro nada. Voy a retirar. Estás de broma tú. Ciro, eres un sinvergüenza. Que yo no he dicho eso. Acabo de decir eso. Claro, si me está diciendo yo puedo contestar, ¿no? Oye, el tono es muy desagradable. Es más que un gol, son más que gritos, somos tu voz, somos tu equipo, Team Barça, Team Barça, Team Barça. No tengas prisa, hijo de la ruina, somos Team Barça, somos tu medicina. Team Barça, Team Barça, Team Barça. Aquí arranca Team Barça con Juanma Romero. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Team Barça Podcast. He estado haciendo las cuentas y desde que publicamos el primer podcast de Team Barça ya por septiembre de 2020, alguno a lo mejor todavía se acuerda, hemos dejado de publicar el programa semanal un total de 9 semanas de las 242 que llevamos vividas con este podcast. No llega al 4% el número de semanas que os habéis quedado sin contenido semanal en abierto desde que TVP empezó a publicarse. ¿Por qué digo esto? Pues no lo digo por el hecho de que vengamos de una de esas semanas sin el contenido habitual, que también, sino porque esos días en los que me tomo un descanso, sirven para mucho. Primero, para poner en valor, aunque solo lo haga yo, lo que significa estar aquí prácticamente cada semana durante casi 5 años. Con un contenido como este, que si nos escuchas habitualmente sabes perfectamente cómo respira, que va a contracorriente muchas veces de lo que se dice en otros sitios, que intenta priorizar la calidad por encima de la cantidad, que no se conforma con la tertulia, que busca daros un programa completo, con protagonistas, con secciones, que hable de todo, con respeto, contextualizando y sin dejar de lado nunca ese cómo que tanto nos gusta y que al final es lo que nos diferencia. En fin, un podcast que creo que ha hecho muy bien las cosas en todo este tiempo que llevamos junto a vosotros y para vosotros, y no pasa nada por darse una palmadita en el hombro de vez en cuando por aquello que uno hace, y creo sinceramente que además la merecemos. Pero también estos días o fines de semana de los que venimos, con la liga de vuelta tras el parón de selecciones, con todo lo que eso conlleva, te quitan, o al menos me quitan a mí, energía para seguir haciendo esto. Os lo digo de corazón, porque se hace muy difícil afrontar la semana después de que otra vez tengamos el telón de fondo de los arbitrajes, de la polémica, de la duda, de las teorías de la conspiración, de que si siempre sale el 36, de que para lo que unos es penalti claro, para otros no, y viceversa, que si los audios del VAR son manipulados. Es un bucle infinito donde no existen los grises y todo está extremadamente polarizado. Y para alguien que busca salirse de esa senda, para el que no vale todo con tal de que lo escuchen o vean, esta espiral constante es un freno a la motivación. Y posiblemente yo tenga parte de culpa por darle importancia a cosas a las que no debería dársela. Pero hacer un podcast semanal del Barça tiene ese peaje que te obliga también a tener que estar pendiente de todo lo que se dice o se escribe. Es lo que hay. El tiempo pasa para todos y a lo mejor esas 242 semanas son muchas. Es mucho tiempo teniendo que salir a hablar aquí solo de fútbol. No lo sé. Lo que sí sé es que aquí estamos, una semana más, para traeros un podcast que os entretenga, os haga ver las cosas desde un punto de vista algo menos tremendista y que os deje al final la sensación de que no todo está perdido, que hay una resistencia y que si queréis formar parte de ella estáis más que invitados a acompañarnos cada semana, porque sí, esto sigue y posiblemente lo haga con una semana con doble contenido. Ya veis, me quejo y lo que hago es ponerme más trabajo encima. En fin, que arrancamos este 5x29, no sin antes recordaros que funcionó, por cierto, muy bien en el último podcast eso de que os diese unos segundos de silencio
para que le dierais me gusta en iVoox y YouTube a este podcast y también estrellitas en Spotify. Y por tanto, qué mejor que volver a hacerlo. 10 segunditos para que te relajes, des me gusta y si quieres me cuentes un poco qué tal ha empezado la semana. Vente a Patreon, Club TVP. Patreon. Y ahora sí, saludo para empezar esto al señor Raúl Martín, que está por aquí. Raúl, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Juanma? Hola a todos. Bien, contento sobre todo porque el primer equipo masculino ha solventado la papeleta que tenía, que no era fácil después del parón de selecciones, con 2 partidos en 72 horas y con un primer partido ante Osasuna en el que estábamos no plagados de bajas, pero sí que plagados de falta de descanso de la mayoría de nuestros jugadores, y se han sacado con 2 victorias, además yo creo que 2 victorias solventes, y sobre todo, Juanma, y ahora hablaremos más en detalle sobre ello, 2 victorias en las que creo que el equipo no ha sido muy exigido, en el sentido de, desde los primeros minutos de ambos partidos, creo que se dominó, pese a que eso no se viera reflejado en el marcador en el minuto 2 de partido. Creo que el equipo sabía que era superior y que poco a poco los goles iban a caer y que la victoria iba a estar de nuestro lado. Y creo que mentalmente y físicamente el equipo no ha trabajado y no ha sido castigado en exceso, más allá de la lesión de Dani Olmo, que creo que no es por la carga de minutos, sino que por el minuto en el que se da, en el partido en el que se da, creo que es una lesión que se podría haber dado en cualquier contexto. Así que muy contento con los 6 puntos de 6 posibles en un periodo que podía ser muy complicado y que creo que se antojaba bastante enigmático de cómo podía salir. El tema es ese, ¿no? Que un partido se juega el jueves, viniendo de un parón de selecciones, ya lo hablamos en el directo que hicimos después del encuentro contra Osasuna, llega el partido contra el Girona. Lo de no exigido, ¿te refieres concretamente al nivel mostrado por Osasuna-Girona? Cierto es que hay diferencias entre uno y otro, por centrarnos en el del que venimos, que sea ante el Girona. Michel lo dijo después del partido, curiosamente, él alaba a su equipo la imagen mostrada en la segunda parte, donde el Girona da un paso adelante, sale un poquito de la cueva porque se había replegado bastante en la primera mitad y va más hacia arriba, y curiosamente es la parte en la que recibe 3 goles del Barça, por aquello que siempre hemos comentado durante la temporada con Flick, Raúl, de que este Barça, cuando le dan espacios, se siente muy cómodo y al final lo que uno llega a la conclusión es que es muy complicado jugarle a este Barça. Si te metes hacia atrás y repliegas, le cedes la pelota y sufres. Y si te vas hacia arriba y eres valiente, puedes tener algún gol, como en el caso del Girona, que marca con Dayuma, y ya hablaremos también del error en la salida del Barça, pero es que el Barça a la contra, pues que te fulmina y tiene una capacidad para hacerte goles en transición que lo está demostrando. Sí, Juanma, completamente de acuerdo, y creo que es algo que ya hemos hablado aquí y que se ha analizado en profundidad, que es que vemos al Barça más competitivo en Champions, justamente por esto que acabas de decir, porque los equipos tienden a buscarte arriba, a ser propositivos, a buscar mucho contacto con la pelota, y cuando quieres jugar de tú a tú con ello al Barça, cuando quieres jugar al noqueo, vas a acabar muy posiblemente noqueado porque vas a dejar huecos atrás, porque no vas a poder replegar con toda la facilidad que te gustaría, y porque al espacio estamos demostrando que somos muy verticales y tenemos mucha pegada. Por ambos lados, ya esté Lamine y Rafinha, que vamos a decir que son los titulares, aunque el brasileño no estuvo en el partido contra el Girona, son 2 puñales. Ferran está con la flechita para arriba, y si no, tenemos a Lewandowski, un Pedri que está conduciendo y que está decidiendo en el último tercio de una manera bestial, y sobre todo en banda izquierda, Alejandro Balde, que también está llegando con muchísima claridad. También el propio Gerard Martín cuando está teniendo la oportunidad. Por tanto, jugarle al Barça en ese tú a tú, a ver quién encaja más golpes, creo que puede ser muy contraproducente, pero insisto, esto es muy positivo para nosotros porque los equipos en Champions, en principio, y sobre todo en su campo, jugando de locales, van a tener que ser propositivos porque su afición así se lo va a pedir, y porque en unos cuartos de final, ya no hablemos de unas hipotéticas semifinales o finales, los equipos tienen que ser propositivos y tienen que salir a ganar. Nadie sale a conformarse con el empate o con a ver si llegamos con 1-0 abajo en el minuto 75. No, eso ya ha desaparecido, por suerte, y a eso te vas a enfrentar
con algunos equipos en Liga, pero en Champions no debería ser el caso. Que sepáis, la gente que esté escuchando, que no espere más voces. Estamos aquí Raúl y servidor, porque es lo que tiene también esto de Team Barça, lo de que te falta energía muchas veces porque es que no se puede coincidir con todo el mundo, y queríamos también traer el programa después de un parón que hemos tenido de una semana larga sin contenido, traer un nuevo programa para hablar de lo que venimos. Pero antes de empezar con todo lo que fue el partido contra el Girona, que ya hemos arrancado hablando un poco de aspectos incluso tácticos, Raúl, ¿tú te esperabas el Barça a estas alturas de la temporada? Séme honesto. No tengo por ahí los pronósticos que dimos al comienzo de temporada, cuáles fueron los tuyos, pero un Barça como está ahora mismo, que le sale prácticamente todo, que tiene alternativas, que la gente del banquillo aporta, que físicamente están como motos, que aguantan esfuerzos, que se lesionan poco, salvo el caso ahora último de Dani Olmo, las lesiones graves como Casado, Bernal. Si te dicen esto en agosto, o si me apuras en junio cuando anuncian a Hansi Flick, aparte de que lo hubiéramos firmado, ¿tú lo imaginabas que pudiera ser algo así? Me vas a decir seguro que no, ¿no? No, o sea, yo no imaginaba esto, pero sobre todo, Juanma, lo que te iba a decir es que sí que podía llegar a imaginar que, sobre todo en Liga, estuviéramos con este resultado, o a lo mejor no liderando, pero sí que muy cerca de la cabeza, coliderando en una posición, por así decirlo, para competir hasta la jornada 38. Eso sí que me lo podía imaginar. Lo que no me podía imaginar es que estuviéramos disfrutando tanto con un Barça que se aleja un poco a lo que llevamos viendo los últimos 15 años. Uh-huh. Es decir, no somos ese equipo que aburre con la pelota. No somos ese equipo que se siente completamente incómodo sin la pelota. No somos ese equipo que renuncia a las jugadas a balón parado. Habría que ver los goles que llevamos marcados a balón parado, sí, o las ocasiones creadas, que son muchísimas. Somos un equipo distinto, que yo creo que sigue teniendo gran parte del ADN Barça, que sigue siendo propositivo con balón, que sigue queriendo ser protagonista, que en la que los centrocampistas brillan muchísimo. MVP de la temporada, por lo menos por lo visto hasta ahora, es un centrocampista como es Pedri. Entonces, me sorprende, o no hubiera anticipado, Juanma, respondiendo a tu pregunta, que estaríamos disfrutando tanto de un Barça de estas características. Y lo otro que me sorprende mucho y que tampoco esperaba es que estuviéramos tan unidos, afición y equipo. Yo creo que no sé en qué momento ha estallado, creo que es un cúmulo de circunstancias, pero ha dejado de haber autocrítica a jugadores y silbidos, ha dejado de haber crítica al entrenador, hasta cierto punto ha dejado de haber crítica a la directiva. Es decir, se ve que vamos todos a una, que hay crítica interna, por ejemplo, con el tema del Spotify Camp Nou, que creo que estamos todos bastante decepcionados con cómo ha sido la labor comunicativa con respecto al estadio, pero ya no se escuchan pitos a ciertos jugadores, ya no se escuchan cantos de salidas, ya no se piden dimisiones, y eso creo que es muy positivo y que también está haciendo que disfrutemos mucho de esta temporada con un Barça que creo que está dándonos lo que le podíamos pedir, que es competir, ser propositivo y ser protagonista con el balón. Sí, cambió muchísimo la mentalidad de este equipo. El equipo compite, sabe sobrellevar las adversidades, ¿no? Porque hay muchos partidos también que a veces salimos perdiendo o incluso nos empatan, pero el equipo mentalmente siempre está metido, convencido de que podemos ganarlo a cualquiera, y eso muy contento porque tenemos un equipo que es joven, con gente joven, pero con muy buena mentalidad y ayuda al equipo y ayuda a todos, ¿no? Este era Araujo. Después del partido contra el Girona cometió ese error en la salida de balón. Ahora te preguntaré, Raúl, por si Araujo debería ser quien iniciara las jugadas con la pelota sacada y que no sea otro de los centrales. Yo soy de los que opina que debería ser, a poder ser, Íñigo o cualquier otro y no Araujo. Cometió ese error en salida y después no corrige bien ese fallo propio. Pero bueno, el tema Araujo ahora lo comentamos. Pero esto de la mentalidad, la mente, cuando la cabeza funciona, da igual cómo estén las piernas, se juega con la cabeza y no con los pies, como decía Johan Cruyff. La mentalidad para mí es el gran triunfo de este Barça de Hansi Flick. ¿Cómo ha conseguido crear un equipo, colectivamente hablando, donde, como decía Araujo, se rebelan ante la adversidad, saben, como le pasa a equipos, y no quiero mencionarlo, pero lo voy a mencionar, el Real Madrid, ¿no? Cuando llega la Champions a partir de febrero, este Madrid que sabe que va a tener la suya, que sabe que incluso le metan un gol, va a tener sus ocasiones, va a remontar el partido, ese convencimiento de que da igual quién se ponga por delante, que ellos van a terminar ganando el partido.
este Barça no lo habíamos visto en los últimos años. Un Barça que ha ganado, recordemos, una liga con Xavi, que fue una liga que criticamos en su momento por aquello del 1-0, que era un equipo un poquito más conservador. Este Barça no es conservador. Este Barça busca 1, 2, 3, 4, todos los goles que se puedan. No se conforma. Y esa mentalidad para mí es eso, ¿no? Raúl, conseguir que el equipo se revele ante la adversidad y que tenga esa hambre y que no se sacie si marca 1-2, sino que quiere más y más y más, y que no tiene techo, que no se pone el límite, que quieren, evidentemente, ganarlo todo, pero que en el día a día, como tú decías, además hacen disfrutar, que además se consigue el combo, ¿no? El equipo tiene ambición, el equipo gana, el equipo quiere más, y la gente, por consecuencia, pues disfruta con ellos. Completamente de acuerdo, Juanma. Poco más que añadir. Creo que además es un equipo que, pese al protagonismo que están teniendo 3 jugadores, incluso 4, como son los 3 de arriba, Rafinha, Lamine, Lewandowski y el propio Pedri, creo que es un equipo muy coral, Juanma, y eso también ayuda mucho en el aspecto mental. Creo que todos se están sintiendo importantes, todos se están sintiendo, quizá no protagonistas, pero sí al menos actores secundarios. Creo que están todos muy enchufados. Digno de alabar los minutos de Pablo Torre. Antes del partido de Osasuna, no sé si llevaba 12 partidos sin jugar. Sale contra Osasuna, buenos minutos. Sale contra Girona, buenos minutos de nuevo. Fermín, Gerard Martín, el propio Frenkie de Jong, que empezó con muchísimas dudas la temporada e incluso sobrepasado por Marc Bernal y por Casado, y ahora parece una pieza prácticamente indispensable. El propio Íñigo Martínez, Eric García, que hablar de Eric, que lleva jugado en 3 posiciones distintas y en todas a buen nivel y con buena actitud. Así que yo creo que todos se sienten importantes, todos están enchufados, y eso también hace que el equipo sea muy coral y que en jornadas como estas, encadenadas con un periodo de tiempo muy corto, no ha habido bajada de nivel, Juanma. Ha habido mucha rotación. El propio Rafinha no ha jugado en ninguno de los 2 partidos. Cubarsí prácticamente tampoco, excepto los 9 minutos que jugó el otro día contra Girona. Sale Valde, entra Gerard Martín, Gavi es titular en los 2 partidos, y no se nota un cambio significativo en el nivel del equipo y sobre todo en el estilo de juego o en la actitud. Por tanto, muy, muy, muy contento con que todos estén enchufados, que todos parezcan estar remando en la misma dirección, que nadie esté pensando en su futuro personal o inmediato, y que, bueno, pues que a estas alturas, finales de marzo, primeros de abril, estemos literalmente compitiendo por los 3 títulos de manera seria y, oye, con opciones. Veremos a ver cómo acaba, pero que nos quiten lo bailado y que nos quiten la ilusión que tenemos a primeros de abril. Yo sé que la gente es muy prudente y hay que ser prudente, ¿eh? Porque ya nos hemos visto en estas otras veces y después llega el chasco. Y decía Raúl lo de la poca crítica, ¿no? Es que no ha dado motivos el Barça para que se le critique. Ha habido un pequeño bajoncillo allá en el mes de noviembre, un noviembre de mierda que decía Hansi Flick. Pero es que, aparte de eso, no ha habido. Es que sigue sin perder en este 2025. ¿Dónde se puede criticar al equipo si es que te gana? Y además, cuando lo hace, no lo hace por la mínima. Te gana y te mete 4, te mete 5, te mete 7. Claro, difícil la crítica a un equipo que está en este estado de gracia, ¿no? Veía por aquí los datos, ¿no? También del partido contra el Girona. Un gol a balón parado, se marca otro en transición. Que este equipo es una máquina de atacar. Yo es que no recuerdo un Barça ofensivamente hablando con tanta voracidad como el de Hansi Flick. La cabeza se me va evidentemente al Barça de Guardiola, que marcó esos 190 goles en la 11-12, que es el récord del Barça hasta este momento. Son 139 del equipo de Hansi Flick en 45 partidos oficiales disputados. No va a llegar, creo yo, a los 190, será muy complicado que lo alcance, pero no había en la historia de la Liga Española un equipo que lo hubiera conseguido, lo decía Opta, lo leía por Twitter, que llegara a esos goles, 139, en ese número de partidos oficiales. Y mira que ha habido equipos en la Liga, en la historia, para que tras 45 partidos en todas las competiciones llegara a ese número de goles. Pues no, es el primero que lo ha conseguido. ¿Cómo se consigue algo así, Raúl? Porque veníamos de un equipo que estaba, no sé si decir hundido en lo anímico, futbolísticamente con Xavi a última hora la cosa no acabó bien, pero ¿cómo se recupera? Yo es que quiero encontrar la respuesta a esa receta de Hansi Flick. Yo creo que el tema de convencer al jugador que se cree como una familia interna, que todos se sientan importantes, que la pretemporada lleve a la gente del filial, les dé sus minutos, los alabe, como si se ha convertido como una especie de padre, un mentor, y después
colateralmente al lado tiene un equipo de trabajo que se ha reformado a fondo, donde con un Julio Tous que controla toda la preparación física, el equipo está en este punto de la temporada inmejorable, pero el estado de confianza de jugadores que la pasada temporada, como si no contáramos con ellos, el caso de Eric García, Íñigo Martínez, que tampoco había sido protagonista, hasta si me apuras, Valde, jugadores que, de yo mismamente, Pedri que se lesionaba, ya no se lesiona y es el mejor del equipo, son tantos nombres que yo es que quiero preguntarme por la razón de cómo se consigue algo así, la receta de ese éxito, porque para mí ya es un éxito, se gane o no se gane nada este año, porque puede acabar la temporada sin títulos salvo la Supercopa. Para mí ya hay que valorar en su justa medida lo que ha hecho Hansi Flick con esta plantilla que es prácticamente idéntica a la de la temporada pasada. No ha habido grandes fichajes, de hecho se ha ido Gundogan, que para nosotros era uno de los mejores del Barça la pasada temporada, y el equipo está funcionando, pero 3, 4, 5 veces mejor que lo que funcionó la pasada. De verdad, Raúl, yo no sé por dónde empezar, ya he puesto más o menos mis pinceladas de lo que puede ser la receta, pero para ti, ¿cuál es la clave, si es que hay una sola? Bueno, yo creo que este Barça, sobre todo en ataque, domina muy bien las 3 facetas de ataque que existen en el fútbol, ¿no? Que es el ataque posicional, el ataque más clásico ante un equipo replegado, la transición defensa-ataque, esos contraataques, ese correr al espacio que también hacemos, y las jugadas a balón parado. Y Juanma, y que me perdonen los oyentes, y voy a tratar de explicarme bien para que me puedan entender bien, pero es cierto que durante 12, 13, 14 años en Camp Barça hemos renunciado a los córners y a las faltas laterales, porque si un defecto, uno solo, tenía Lionel Andrés Messi, es que sus córners y sus faltas laterales no eran las mejores, no era el mejor centrador a balón parado de la historia, como sí que eran otras muchísimas facetas, pero él sacaba todo. Entonces, se renunció durante muchos años a tener un buen lanzador de faltas o a un buen lanzador de corners, siempre para centrar, no tiros libres directos, que eso ya es otro cantar. Y ahora, este año, yo creo que se está trabajando y se está consiguiendo mucho rédito a balón parado. ¿Qué decir? Lo venimos hablando todos y es lo más obvio de ese ataque, de esa transición defensa-ataque. Cuando tenemos espacio para correr, lo verticales que somos, mientras que en épocas pasadas, recientes, ralentizábamos mucho. Nuestros jugadores más ofensivos, pues lo que este año sería Dani Olmo y el propio Pedri, preferían conservar y tener una eficacia mayor en el pase antes que tratar de dar un balón profundo que pues no siempre sale bien, Juanma. Y a mí, por ejemplo, es una pena que hoy no esté Gus para darnos muchos datos, pero estoy seguro que la efectividad en pase de Pedri puede ser de las más bajas desde que está en el Barcelona. Y no lo digo como algo malo, sino que simplemente está arriesgando más. Y cuando tienes un jugador de tantísima calidad como Pedri que arriesga más, oye, es lógico que vaya a fallar pases. No va a ser un metrónomo como era Sergio Busquets o como era el propio Xavi Hernández. Pero cuando tienes un jugador de tanta calidad que arriesga, muy de vez en cuando le va a salir un pase bueno que va a permitir a Lamine, a Rafinha, a Ferran, a Lewandowski estar 1 contra 1, estar en una situación ventajosa o similares. Y en tercer lugar, Juanma, el ataque posicional. Yo creo que pese a que seguimos encontrándonos muchas veces bloques muy bajos, estamos encontrando la manera de atacar mejor. Estamos abusando incluso un poquito más del centro remate. Y no como algo negativo, sino estamos cargando más el área. Ese Robert Lewandowski fijando centrales está permitiendo la llegada de jugadores en segunda línea. Estamos creando centros a pierna cambiada con Lamine que están siendo muy peligrosos para los porteros, como el propio gol ante el Girona, aunque es una jugada a balón parado, en el que el balón se empieza a envenenar, nadie sabe si la va a tocar a alguien o no. Todo eso juntado al juego interior que siempre tenemos con los jugadores de calidad, pues yo creo que el éxito, Juanma, en parte radica porque se ha dominado y se sigue dominando las 3 facetas del juego ofensivo, como son, insisto, el balón parado, la transición y el ataque posicional. Cuando tienes eso, pues empiezas a ser letal porque al equipo rival no sabe por dónde le viene el siguiente golpe. Y yo creo que, aunque lo hemos comentado infinidad de veces, el tema de la defensa adelantada, esto que hacía mucho tiempo que no veíamos un equipo que fuera tan fiel a llevar tan lejos la línea defensiva y que lo hiciera además tan bien, tan coordinado, el trabajo que hay también ahí internamente para conseguir que la defensa esté tan bien ordenada, independientemente juegue Gerard Martín y no sea Valde, el equipo sigue haciéndolo igual de bien. Esto yo no me lo esperaba, porque con Hansi Flick, a ver, he comentado mucho de él, lo he visto mucho en el Bayern,
Pero yo un Barça así, desde el minuto 1, que lo mantuviera durante los meses que lleva ya el equipo en esta dinámica, yo sinceramente soy uno de los grandes sorprendidos de este Barça de Hansi Flick, y ojalá evidentemente acabe, como le decía alguien por Twitter, porque ahora es muy fácil criticar a Xavi, ¿no? Que decía aquello de que el banquillo del Barça quema mucho y no recomendaba a ningún técnico sentarse ahí. Eso lo decía al final de su etapa en el Barça, cuando ya había anunciado que se iba. Un Xavi hastiado, quemado por todo lo que había sido la deriva del equipo, por el entorno que a él le afectaba mucho porque lo ha vivido y mamado. Flick llegaba virgen en lo que respecta al entorno. No sabía lo que es Barcelona, no ha sido jugador. Él llegaba con su muy buena fe, con todo su trabajo y su ilusión, para volver al Barça a hacerlo campeón, a hacerlo un equipo reconocible, ganador. No es justo, creo, ahora pegarle palos a Xavi por lo que pudo decir en el final de su etapa como técnico. Y a Flick, si acaso, juzgarlo dentro de 4 temporadas o 3 temporadas, que es como estamos jugando a Xavi, porque a Xavi ya sabemos cómo terminó todo. Y cuando Xavi llegó, yo recuerdo perfectamente, Raúl, que estábamos todos ilusionados con la llegada de Xavi, se iba Koeman, llegaba Xavi. Sí que es cierto que a lo mejor se puso la expectativa demasiado alta con el ex técnico del Barça por aquello de que podía ser el nuevo Guardiola, lo típico también en Can Barça. Pero bueno, se ganó una liga, el equipo fue reconocible y ofensivamente hablando, en ese primer Barça de Xavi, el de la segunda vuelta en su primera temporada, con los Alves, con Ferran que llegaba también, con Adama Traoré, alabamos a aquel Barça en muchos momentos, porque era un equipo que tenía voracidad ofensiva, cosas que estamos viendo en este Barça de Hansi Flick. Lo que ocurre es que después llegó lo que llegó y ya pues sabemos cómo terminó. Flick acaba de empezar y por eso creo que hay que ir con pies de plomo en cuanto a este Barça de Hansi Flick, disfrutándolo, como decía Raúl, porque es para disfrutarlo y que no se acabe, pero sabiendo que esto puede cambiar de un día para otro. Dicho esto, y antes de que Raúl me hable, lo mejor es, ya que estamos aquí mano a mano él y yo, que se meta alguien más en la tertulia y que sea Fermín Suárez, que nos ha mandado un audio dando su opinión sobre el Barça-Girona, que estamos tocándolo tangencialmente, a ver si Fermín nos mete de nuevo en el partido con su comentario. Lo escuchamos. Hola Juanma, muy buenas. Pues fue un partido bastante redondo, especialmente en el primer tiempo. Claramente el Barça de menos a más vitalidad en el último tercio, pero metió al Girona en bucle. Presionó muy bien la pérdida, estuvo muy bien en recuperaciones altas. De hecho, el Barça acabó con 12 recuperaciones altas, que es la mejor cifra del curso, y hubo sensación de gobierno y de partido controlado. También es cierto que el Girona, y lo dijo su entrenador, lo dijo Michel al acabar el partido, estuvo algo tierno, estuvo poco competitivo en muchos momentos. En el segundo es cierto que le costó mantener ese mismo impulso y ahí lo aprovechó el Girona para crecer, para robar en campo rival. Lo hizo muy bien Blin en la acción del 1-1 para servir a Danjuma, pero luego con espacios el Barça es un equipo que tiene esa capacidad para transitar, para hacer daño. Muy bien la entrada de Frenkie como media punta, que le dio ese impacto en la última línea para conducir y para ganar metros. Y luego Lewandowski te sigue marcando las diferencias, especialmente en el área donde ahí es letal. Necesitó poco para convertir dos tantos, y luego muy bien la entrada como siempre de Ferran, que le da ímpetu, que le da vitalidad. Gerard Martín estuvo bien por la izquierda sustituyendo a Balde, y luego siempre es buena noticia que tanto Pedri como Lamine Yamal sean los jugadores que más participan. Ambos estuvieron por encima, Pedri de las 100 intervenciones, Lamine Yamal estuvo en 100, y que los dos sean los que más aglutinan balón, los que más tomen decisiones, los que más participen, siempre eso es una muy buena noticia y señal de que el Barça va a estar bien y va a estar fluido. Pedri por 4º partido consecutivo no baja de las 100 intervenciones y esto es una fantástica noticia. Y también quiero ponderar el papel de Eric, que realmente estuvo muy bien como mediocentro, supo adaptarse muy bien a lo que pedía el partido, a los toques, incluso tuvo un envío al palo y siempre fluyendo a partir del posicionamiento de Pedri. Pedri marca un poco la brújula del equipo y a partir de ahí el resto de elementos del centro del campo, de la zona ancha, se van complementando, se van ajustando a otras alturas. Y también muy bien Fermín, que está opositando con gran tino a ser el jugador de la tercera altura, porque tiene el golpeo, porque tiene el último pase, porque tiene el dinamismo. Fue otra muy buena versión de un Barça, bastante efectivo y claramente de menos a más en el primer tiempo, y en el segundo tiempo con esa capacidad para transitar y aprovechar espacio.
Bueno, muchos nombres ha puesto sobre la mesa el bueno de Fermín, incluyendo a Fermín, a su tocayo, con ese partido que alababa Fermín Suárez, de mi paisano, Fermín López, que recibió esa entrada por detrás. Ahora después hablaremos, a lo mejor abrimos aquí un especial cortito, ya lo avanzo porque sí está más o menos grabado, de manos blancas si queréis, y si no, pues podemos pasar de ello, pero se va a hacer. Raúl, Fermín ha comentado muchos nombres propios, empezando por Eric García, que es uno de tus grandes defendidos desde que llegó al Barça. En ese puesto de mediocentro, él habla después del partido de que a él, donde lo pongan, él intenta hacerlo lo mejor posible. Se nota que no le gusta mucho a Eric García ponerse delante de los micrófonos, él mejor con la pelota, no se extiende mucho. Y mira que es un tipo que ya en el especial que hicimos de Eric García, en un extra de los primeros que hicimos en Team Barça, hablamos con gente que lo tuvo como jugador en sus inicios y nos comentaban que está sacándose título de entrenador, no sé si ya lo tendrá, y que es nos decía alguien, no recuerdo el nombre de quién fue, el técnico suyo, que va a ser el Guardiola próximo del Barça cuando se ponga en el banquillo Eric García. Es muy pronto porque todavía tiene carrera como jugador, pero que es un tipo que ve el fútbol. Y Raúl, Eric jugando de mediocentro, jugando de central, la seguridad que tiene, la templanza, está sorprendiendo a mucha gente, a ti posiblemente menos, ¿no? Sí, bueno, empezando por el audio de Fermín, Juanma, y seré muy breve, tú lo decías, hay muchos nombres sobre la mesa y es justamente lo que veníamos diciendo. Fermín sobre todo habla de tanto de Pedri como de Lamine, cierto, se llevan el protagonismo, pero hay muchos nombres encima de la mesa y creo que eso es muy positivo para el equipo y creo que esto es algo no solo del partido del Girona, sino algo que venimos viendo toda temporada, que el equipo está siendo muy coral y que casi todos los jugadores en casi todos los partidos están rindiendo a una nota de notable. Entonces eso es muy positivo para todos. Pero volviendo al tema de Eric, Juanma, sí, bueno, yo he sido siempre muy defensor de Eric porque, bueno, la gente lo sabrá, pero yo jugué muchos años en categorías inferiores, llegué a semiprofesional y hasta cierto punto yo me parecía un poco a Eric, porque yo también jugaba atrás. Yo no era bueno con el balón, yo tenía una pierna izquierda muy mala, yo no soy el más alto, era rápido pero tampoco el más rápido, pero trataba de ser muy inteligente y trataba de posicionarme muy bien y trataba de liderar muy bien a la defensa y trataba de aprender mucho de los jugadores que el Real Valladolid tenía en el primer equipo de centrales. Y creo que Eric en ese sentido es muy parecido, entonces por eso siempre he sido capaz de defenderle mucho, porque creo que sé muy bien lo que se le pide a un defensa central, incluso a un lateral, incluso a un cabecero en un equipo de fútbol. Y hay veces que hay centrales antológicos que pasarán a la historia de este deporte simplemente por ser muy expeditivos y muy buenos. Mi ídolo de infancia, que es Carles Puyol, era un líder y era súper expeditivo, pero tácticamente Puyol no era el mejor defensa central de la historia, ni muchísimo menos. Araujo, esta temporada, o todas las temporadas que lleva, tampoco. Si hablamos de nuestros rivales, Sergio Ramos cubría 12 defectos que tenía el partido tácticos por su pundonor, por su lucha, por su entrega, por su rapidez. Eric García no. Eric García, y esto es lo que llevo repitiendo años y años y años, clínicamente hace todo bien. Su toma de decisiones es siempre la correcta. ¿Que la ejecución no es la correcta? Completamente de acuerdo. Hay veces que no es el más alto, entonces no se lleva los balones aéreos, que no es el que mejor cuerpea, entonces un delantero pues tipo Sorloz o tipo Dovcik el año pasado, aunque era su compañero, le podían ganar en el cuerpeo. No tiene la mejor salida de balón del mundo. Tiene una salida de balón, pero a veces se equivoca en el pase. Pero clínicamente su toma de decisiones es la correcta. Entonces, cuando tú tienes un jugador de esas características, es que siempre va a ser un notable, porque algún día va a tener algún error, por supuesto que sí, pero el 90% de sus acciones las toma de manera correcta. Y no hay mayor aval de esto, Juanma, que el propio Pep Guardiola decidiera que era un central para el Manchester City, que jugó bastante, todo se ha hecho, hasta que el City invirtió en Nathan Ake, en Rubén Díaz, en no sé quién, pero jugó bastante, y que para Luis Enrique fuera titular en la selección española. Entonces, cuando tu aval no es Paco7391 en Twitter o José Manuel en la barra del bar, sino que es Luis Enrique y Pep Guardiola, significa que algo habrán visto en ti. Entonces, yo por mi parte muy contento con el partido de Eric. No es su posición, sabemos que le cuesta muchísimo girar con balón, que necesita ver el campo de frente como se ve desde la línea defensiva, pero se activa muy rápido en presión, insisto, es muy inteligente, tácticamente lo hace muy bien, entiende muy bien las carencias, en este caso de Pedri, Gavi, Fermín, de toda la gente que tenía por delante, y es capaz de cubrirlas. Y yo creo que el único pero que se le puede pedir es un pelín más de ayuda a Araujo en la salida de balón en el partido de ayer, que sí que es algo
que el propio Frenkie o el propio Casado entienden muy bien, qué jugadores necesitan ayuda, como puede ser Araujo, y qué jugadores no necesitan ayuda, Íñigo y Cubarsí. Y yo creo que a Eric ese puntito le faltó y eso propició en parte el gol de Danjuma. Ya que lo decías antes, ¿en quién te fijabas como central del Valladolid cuando estabas en el fútbol base? José Antonio García Calvo era muy buen central en aquella época. Luego tuvimos años en los que incluso Caminero jugó de central. Cierto. Gaby Heinze antes de irse al Real Madrid, estuvo años por allí también. Peña, un central boliviano. Me acuerdo. Bueno, hemos tenido bastantes centrales no clásicos, pero sobre todo García Calvo sí que estuvo muchos años en Valladolid y sí que me fijaba mucho en él. Está bueno mencionar a Calvo, siendo tú y yo los que estamos aquí en este programa semanal. ¿Calvo era de la cantera del Real Madrid, por casualidad? Yo sé que hizo mucha carrera en el Atlético de Madrid, pero en el Madrid ya me entran dudas. Ya, es cierto. Pero Caminero sí que acabó jugando de líbero. En esto de algunos atacantes que acaban yéndose hacia atrás, Nadal también recuerdo que él empezó como delantero en el Mallorca y terminó siendo central en el Barça. Ha ocurrido mucho. Hierro creo que también empezó como atacante y terminó retrasando hasta ser un central en el Real Madrid. Pero bueno, dejando de lado ese paréntesis que hemos abierto aquí un poco de abuelo cebolleta, tanto Raúl como yo, aunque yo soy un poquito mayor que él. Nombres propios que han salido muchos, insisto. Uno, el que escuchamos ahora, porque es que lo del gol que marca, yo aún sigo sin explicarme cómo lo hace. Yo lo sé que mucha gente está hablando sobre mi edad también, pero que yo dijo, estaba trabajando, que tenía 21, 22 años hasta ahora que quería jugar unos años más al top nivel y en este momento me siento muy bien físicamente también. Creo que estás mirando a los datos. No hay diferencia entre ahora y antes, hace unos años, pero sí, creo que el más importante es que todo como equipo jugamos en una dirección y sabemos que tenemos mucho partido, pero hasta el final yo estoy seguro que vamos a jugar el top nivel y si estamos concentrados como hoy, estamos muy peligrosos y podemos disfrutar de este fútbol. 25 goles en Liga, otra vez Pichichi, superando a Mbappé, y que está a 3 goles de los 100 con la camiseta del Barça, que se dice pronto, ¿eh? Centenario casi ya Robert Lewandowski. Digo lo del gol que marcaba Raúl, el primero de su cuenta particular, que es un remate que, de verdad, me recuerda mucho a goles que marcaba también en el Bayern de Múnich, con gestos acrobáticos que parecían imposible que eso pudiera acabar en un remate y terminaban en remate y la mayoría de veces en gol. Y me acordaba del gol que marcó ante el Atlético de Madrid en el partido de Liga, que propicia que acabe remontando, y decíamos en el podcast que era un gol que no existía, porque el pase de Íñigo es de aquella manera al centro del área y él la controla con el pecho, remata con izquierda, gol. Y en este caso, Raúl, no se parece en nada un gol al otro, pero son goles que también te meten de nuevo en el partido, porque es el que pone el 2-1 después del empate. Casi inmediatamente después al empate del Girona llega este gol que es un escorzo para la gente que no lo haya visto, que a lo mejor alguno hay que no lo ha visto todavía, cómo remata de espaldas a portería. Pero él decía después en DAZN que él sabía que había un defensor y que tenía claro dónde estaba el portero, y que al lanzarse de esa manera, si golpeaba la pelota, sabía que podía pasar cualquier cosa y que eso fuera también gol, pero que entre además por debajo de las piernas del portero y acabe en gol. Raúl, es como que estos delanteros ya que tienen tantas vueltas se saben perfectamente, o sea, tienen como la portería radiografiada en la cabeza y saben que cualquier remate, como decía Lewandowski, puede acabar en eso, en un golazo, en un churro a lo mejor, pero la mayoría de veces con el polaco acaba siendo lo primero, ¿eh? Lo primero de todo, hablar no del nivel físico o futbolístico de Lewandowski, sino de su nivel de castellano. Sí. Espectacular. Sí. Espectacular cómo habla el idioma. Pero sí, Juanma, es un delantero que tiene el gol entre ceja y ceja, y yo creo que es de estos jugadores que jugarán un partido de leyendas, no sé si con el Dortmund, con el Bayern, con el Barça o con Polonia, con 63 años, y como tenga un balón dentro del área lo va a enchufar. Porque sabes que tiene ese instinto, que tiene ese toque, que tiene esa habilidad para poner el balón en el fondo de la red. Entonces, hay cosas que yo creo que son muy difíciles de entrenar y esa es una de ellas. El instinto goleador que tiene esta gente es envidiable. Escuchaba ayer en la radio, Juanma, justo después de que acabara el Barça, ¿no? Estaba escuchando los dos partidos que había
Y decían un dato que pone un poco los pelos de punta, y es que Lewandowski tiene un año menos que Leo Messi. Comparar a los dos cómo están físicamente, con todo nuestro cariño a Leo, por supuesto, ojalá vuelva pronto de la manera que sea, Spotify, Lionel Messi, Camp Nou, lo que sea necesario para la leyenda que es Leo, pero el nivel físico en el que está uno y en el que está otro no tiene absolutamente nada que ver. Yo creo que ya no solo son los goles, Juanma, que también, que además es para lo que se busca un 9 y para lo que se paga un delantero. Es todo lo que está aportando este año. Operación 9, sí, por supuesto, porque Lewandowski no va a durar toda la vida. Pero al nivel al que está, que sabemos que no va a poder estar muchas temporadas más, pero al nivel al que está, es el 9 perfecto para este equipo porque habilita de espaldas, combina, activa muy bien en la presión al resto del equipo y luego cuando la tiene dentro del área, pues sabes que prácticamente va a ir para adentro en el 90% de las ocasiones. Qué golazo, es un golazo de verdad. Yo cuando lo vi dije, pero ¿cómo ha conseguido rematar en ese escorzo que acabe por debajo de las piernas del portero? Está tocado Lewandowski con la varita esta temporada y eso es la mejor noticia para el Barça. Pero como han salido muchos nombres en la boca de Fermín, qué mejor que irnos ya directamente a los puntos, que hay muchos dados en Club TVP en Patreon y aquí la gente de Patreon es la que manda, ya dieron los puntos. Ir pensando vuestro 5, 3 y 1 porque nos vamos a Club TVP. ¿Te gusta Team Barça Podcast? Pues vente a Patreon y forma parte de Club TVP, el lugar para los culés más fieles donde encontrarás podcasts, directos, vídeos exclusivos y muchas recompensas más. Echa un vistazo en teambarça.com/Patreon y descubre Club TVP, porque si eres del Barça, este es tu club. Bueno. Los puntos de Club TVP en Patreon. Raúl que ha hecho las cuentas. Está todo ya apuntado por aquí. Los 5, 3 y 1, Raúl, en esta ocasión yo tenía mis dudas, ¿eh? Y Raúl sabe, yo aquí soy muy honesto con la gente y no tengo que esconder nada. Yo estaba viendo el partido, además era el último día de Ramadán y mi mujer es musulmana. Y teníamos que, bueno, pues celebrar el Ramadán, el último día. Es muy especial, es como si fuera Navidad en la gente cristiana. Y yo estaba viendo el partido en una tablet ahí escondida en una esquina, no pude verlo muy consciente y al final yo decía los puntos. A ver, 5 para Balde. Claro, me decía Raúl con buen tino, si es que Balde ha jugado 9 minutos, Juanma. O sea, que yo no estaba bien ubicado, después ya me di cuenta. Los 5 evidentemente no son para Balde. Para ti hay unos 5 puntos merecedores claros en este partido. Yo, ya poniéndome serio, no lo tengo tan claro. He visto que hay mayoría en Club TVP, ahora lo comentaremos, porque tengo mis dudas, ¿eh? ¿Para ti es el mismo que la gente de Club TVP ha dado? Para mí, Juanma, es un partido en el que es muy difícil mojarse. Sí que puedo llegar a compartir con la gente los 3 que se van a llevar los puntos, pero el orden en el que dar esos puntos me crea muchísimas dudas. Creo que fue un partido muy coral, que si valoramos las acciones de gol, pues tendría que ser para Lewandowski, que si valoramos el juego tendría que ser para Pedri, que si valoramos las acciones creadas tendría que ser para Lamine, que si valoramos el revulsivo debería ser pues para Fermín porque no disputa muchos minutos y lo hace muy bien, para el propio Ferran porque la enchufa, para Frenkie. Si valoramos solidez defensiva, pues a lo mejor Íñigo, que parece que nos está quedando siempre ahí de cuarta posición, que nunca asoma puntos, o el propio Eric o el propio Gerard Martín, que cojan un buen partido sin tener muchísimo protagonismo. Entonces es que veo muchos nombres, Juanma. Entonces yo hoy es de esos días en los que prefiero no mojarme porque me parece que se den como se den, van a estar bien dados. Raúl, tienes que mojarte. No me dejes así, tienes que dar... para ti, ¿quién serían los 5 puntos? ¿Para quién deben de ir? Yo me quedo con Alejandro Balde, Juanma, por sus grandes 9 minutos. No, pero más aparte, a un 9 se le paga por marcar goles. Pichichi, la edad que tiene, desatasca el partido. 5 para Lewandowski. No quiero dejar de mencionar un tuit que ponía el amigo Gus Pereira, que ya ha sido mencionado en el podcast, porque decía, citando una imagen de los highlights, yo de verdad, a estas alturas de mi vida, Gus, no es un toque hacia ti, ni mucho menos, yo odio los highlights. Los carga el demonio. Unos highlights hay que intentar evitarlos lo máximo posible, porque un partido no solamente es lo que se hace con balón, un partido también es lo que se hace sin balón. Y eso no sale nunca en los highlights. Siempre sale cuando el jugador contacta con la pelota. Y el fútbol es más que eso. Y al final los highlights, pues normalmente te ubican siempre lo mejor y dejan de lado lo peor.
Y no con esto critico ni mucho menos el partido de Jong, porque yo creo que lo que hace la segunda parte es de reconocerlo, y también hay que decir, por poner el contexto, que nos encanta aquí en Team Barça, que con metros para poder correr, De Jong también se siente muy cómodo. La jugada del gol de Lewandowski, el segundo, que es una carrera en conducción de Jong perfecta, se la da en el momento justo al polaco, hay que alabarlo, pero que también el contexto para De Jong era idóneo para hacer lo que pudo hacer en la segunda parte. Y no es, insisto, quitarle méritos al holandés. Pero bueno, dicho esto, Raúl, yo decía por Twitter, te mencionaba a ti, de que a lo mejor algún punto por tu parte le caía a De Jong. Hay que decir que la gente en Patreon no le ha dado a De Jong, no estará entre los 3 elegidos, pero bueno, ¿tú a De Jong le darías puntos en este partido o no tanto? Es que creo que está muy competido para dar puntos hoy. Entonces yo creo que Frenkie cuaja un partido muy bueno, o unos... ¿Cuánto jugó? 40 minutos, me parece. 35, 40 minutos muy buenos. Creo que además vemos un Frenkie de Jong distinto al que estamos acostumbrados a ver, porque juega algo más adelantado y con metros para correr. Creo que está en un nivel de dulce, creo que está muy bien. Por cierto, los 2 partidos de Países Bajos contra España también a un muy buen nivel, el propio Frenkie de Jong. Así que contento, porque todos saben que siempre he defendido el tipo de jugador que es, que creo que es un jugador necesario, que creo que es menos malo en lo personal de lo que se nos ha hecho ver, o menos egoísta, y yo, por desgracia, hoy no creo que le metería en puntos. Y fíjate que soy, aquí se me ha tachado de ser el representante de Frenkie y de Eric García. Pues no, Juanma, no metería a ninguno de los dos. Y antes de pasar a los puntos, Juanma, es que me has puesto la miel en los labios. Tenía un entrenador que nos decía que de los 90 minutos de tiempo efectivo en un partido suele haber 50 minutos, más o menos, ¿no? Y que si jugamos 25, 11 de un equipo, 11 de otro, y solo 3 cambios con 25, cada uno tocamos el balón 2 minutos. Que los otros 88 minutos de partido estamos haciendo cosas sin balón. Claro. Entonces va muy en línea de lo que acabas de decir, que es muy importante lo que se hace con balón, pero por simple probabilidad y estadística es más importante lo que se hace con balón, porque estás mucho más tiempo haciendo cosas sin balón que con balón. Mira, yo menciono aquí un nombre en esto de jugar sin balón, que es Thomas Müller. La gente dirá, coño, mencionas a Thomas Müller. Yo he visto muchos partidos, por suerte, del Bayern en el Allianz Arena, en vivo, y me he fijado muchas veces, me gustaba fijarme en Thomas Müller, que no era un adalid del regate, no tenía prácticamente nada en que puntuase en un 8, 9 o 10. Con balón me refiero a Thomas Müller. Pero sin balón era para fijarse en Thomas Müller el incordio que era para las defensas. Cómo se ubicaba entre lateral y central. Cómo se ubicaba entre central y mediocentro. Y siempre en el momento idóneo para hacerlo. Cómo se ubicaba en el área para cuando llegase un balón ser el primero en rematarlo. Eso es fútbol también. Y a veces nos olvidamos que el fútbol, nos centramos más bien en lo que se hace con balón, los regates, los goles. También nos pasa con los puntos TDP, que damos puntos únicamente a los delanteros cuando hace un buen partido, o el centrocampista de turno si hace un buen pase. Pero un central como Cubarsí o Íñigo Martínez, que defiendo que tienen que tener más puntos, yo es que puntuaría también en este partido contra el Girona a Íñigo Martínez, o puntuaría a Eric García. Pero no van a tener puntos, porque no llena los ojos. Y ya nos cuento, si nos fijamos algún día, tendríamos que hacer una tabla de puntos, Raúl, en puntuar el mejor sin balón. 5 puntos al que mejor partido sin balón ha hecho. Pero como eso hay que verlo estando en el campo y no por televisión, va a ser imposible. Los puntos por aquí, yo repaso rápidamente lo que la gente ha dado, por si alguno se pregunta quién ha sido el merecedor. Bueno, pues Lewandowski se lleva los 5. Yo sorprendido por esto, porque pensaba que a lo mejor sería otro. Pues no, Lewandowski han premiado, como decía, los goles. 5 para él. Pedri, 43 en total sumó. Ojo que Levan sumó 83, lo duplica casi al canario. Y el tercero más votado, que se lleva el puntito ahí solo, es Lamine Yamal. Que esto, Raúl, y tendrás por delante la clasificación general, nos deja ahora mismo cómo está esa tabla. ¿De qué forma? Porque Pedri va a seguir inamovible, pero la diferencia ya empieza a ser casi, yo diría que insalvable, ¿no? Bueno, Pedri encabeza la clasificación con 83 puntos y 19 puntos por detrás está Lamine Yamal. Hablamos de que es un 20% de diferencia, algo más. Entonces, es una diferencia muy significativa que a estas alturas de la temporada, y viendo el nivel que está teniendo Pedri, y sobre todo, ya no solo el nivel que está teniendo, sino que todos nos estamos ya fijando en Pedri, y todos ya esperamos de él, y cuando Pedri juega bien,
le damos puntos, va a ser una diferencia bastante complicada. Entonces, por repasar, 83 Pedri, 64 Lamine, 63 Rafinha, 1 diferencia entre la plata y el bronce, y muy por detrás, con la mitad literalmente de puntos, 32 Lewandowski. Justo por debajo de Lewandowski, Juanma, sí que hay muy poca diferencia entre todos ellos, hay poquitos puntos de diferencia, lo que habla de nuevo una vez más de lo equilibrado y lo bien que está toda la plantilla, que al fin y al cabo todos en algún partido u otro están recibiendo puntos. Pedri parece claro ganador de los puntos esta temporada. Sucederá a Lamine Yamal, que fue el que lo ganó la pasada campaña, y Lamine y Rafinha pelearán por el segundo puesto, por ese podio, a ver qué queda arriba de los dos. Y Lewandowski tiene pinta de que podrá ser el cuarto, aunque ojito por ahí con Koundé, que lleva tiempo sin sumar puntos el francés. Y ojo con Íñigo Martínez, que tiene 16, con que un día haga unos 5 puntitos, Íñigo, que puede ser a lo mejor contra el Atlético de Madrid dentro de unos días, se coloque ahí ya metido en la pomada del cuarto puesto, porque primero, segundo y tercero, eso va a ser ya inamovible. Decidme en los comentarios de la gente de Club TDP, no voy a poder leerlos todos, porque son bastantes que habéis comentado durante el partido, y me encanta leeros siempre aquí, ya lo sabéis, pero leo uno, de Luis Tej, que me ha gustado mucho, me ha emocionado incluso, que decía: hoy me lo he pasado en grande, he ido por primera vez con mi hija de 10 años al campo y la peque estaba con una cara de felicidad que me ha alegrado el día. Será un recuerdo que tendremos para toda la vida. Quería compartirlo porque esa primera vez en el campo es algo que siempre que podáis intentar vivir con vuestros hijos. ¡Qué gozada! Pues Luis, enhorabuena, ¿qué te puedo decir? Independientemente de ganarse el Barça o no, el ver la cara de un niño pequeño entrando en un campo, yo he tenido la suerte de vivirlo con una sobrina de mi mujer en este caso, que tiene 10 añitos, y ver la cara entrando al campo, verlo lleno, en este caso, mira, de la Alemania Aachen, que ya ves tú, un equipo de tercera división en Alemania, pero un campo también lleno, un campo 30.000 personas, para que te hagas una idea. Y ver esa carita de felicidad, de ver tanta gente en una tribuna, de preguntarse qué es esto, es impresionante. Así que te entiendo perfectamente, Luis. Y dicho esto, yo decía al principio, las manos blancas. Sé que Raúl, que es el único que ha comparecido hoy, no es mucho de hablar de manos blancas. Quería haber metido sintonía, digo, pero como va a ser un manos blancas un tanto atípico, lo que he querido es preguntarle a los oyentes, en este caso a los socios premium de Club TDP, que mandasen audios. Me ha encantado, he de decirlo así, la reacción de todos ellos, en la mayoría de ellos, son 10 aproximadamente, un poco más, que están en ese grupo de WhatsApp, no querían comentar de manos blancas, que prefieren centrarse en lo que hemos hecho Raúl y yo durante el podcast, hablar de fútbol. Y no querían mandar audios, pero un par de ellos sí lo han hecho. Hugo y Álvaro han mandado audios al contestador dando su opinión sobre todo esto del fin de semana que venimos. Ha habido un poco de todo. A mí, ya digo, lo dije en la introducción, no me gusta hablar de ello. Como no es un manos blancas como tal, yo pongo el contestador, escuchamos a Hugo y Álvaro, y a lo mejor después de eso Raúl quiere comentar alguna cosa o no. Lo escuchamos. Hola Juanma y equipo Team Barça. Mira, ante todo, comentar que estoy orgullosísimo de cómo está afrontando esta temporada el equipo, y es que en agosto nadie, y yo el primero, nos hubiéramos podido imaginar este nivel de juego y competitividad. Yo no sé cómo va a acabar esta temporada, pero lo que sí que tengo claro es que independientemente de los resultados en Champions, Liga y Copa, tenemos un equipo infinitamente más revalorizado del que heredó Flick cuando llegó. Así que muchísimas felicidades en ese aspecto. Yo con respecto a la situación del club, prefiero guardarme mi opinión porque no es muy positiva, pero ya hablaremos en otro momento. Y sobre el tema que nos atañe, el de manos limpias, ¿no? Creo que a Madrid se le ha ido de las manos el asunto. Y es que es inevitable que los árbitros teman pitarles en contra, viendo lo que pasa si se equivocan en contra del Madrid. La situación está muy fea y es muy poco serio todo lo que se le está permitiendo al equipo blanco, tanto en el terreno de juego como fuera del mismo. Nada, un abrazo. Hola Juanma, hola miembros del team. Manos blancas realmente, si me preguntas el día del partido del Real Madrid, por ejemplo, o incluso ayer, antes de ver la toma en la cual sí se puede apreciar que hay falta de Fermín, mi opinión hubiera sido más condicionada que ahora en frío. Y realmente lo que sí que vengo viendo desde que tengo uso de razón, aunque realmente tiene más que ver con el altavoz mediático, es el hecho de la diferencia y disparidad en cuanto a criterios. En cuanto a que esta misma temporada se han visto que hay ejemplos en los cuales pues, se minimiza el impacto del árbitro a la hora de favorecer los intereses de Real Madrid, caso por ejemplo del Celta, que sí se armó revuelo, pero no por ejemplo el revuelo que se armó con lo del fuck off, de Bellingham, o el revuelo que se armó, sin ir más lejos, con la no expulsión por la entrada de Mbappé, que era roja.
Y, por ejemplo, el caso del Celta o casos que se han escuchado bastante menos, como, bueno, el caso del Leganés sí que ha tenido revuelo, pero dudo mucho que vaya a más del que ya ha tenido previamente. Y la disparidad a la hora de señalar, por ejemplo, penalti en el área en la cual Madrid ataca o en la que defiende, o en el área en la cual ataca el Barcelona o en la que defiende, el hecho de que sea el equipo que más decisiones ha tenido del VAR en contra, en el sentido de que ha corregido al árbitro de campo, pero yo no creo que haya en sí una campaña orquestada, sino que hay más árbitros del Madrid y más gente en el VAR del Madrid que del Barcelona. Y bueno, es normal, al final todos tenemos nuestro equipo de fútbol. Lo que no es normal es que en una situación en la cual son jueces, pues tomen parte y partido. Personalmente, creo que sí que si entramos en el y tú más, pues al final damos como legitimidad a ellos que utilizan lo de la mugrienta Liga Negreira y demás descalificativos hacia esta liga y hacia el comité arbitral y hacia los árbitros de campo propiamente dichos, pero sí que me parece que hay una disparidad de criterio, y hay una disparidad de criterio también un poco porque al final los árbitros pues son personas, tienen su equipo de fútbol y también están condicionados mucho por la televisión del Real Madrid, con ese terrorismo informativo que están haciendo, y por televisiones que no son oficialmente de Real Madrid, pero están controladas por sus florentinezas, pues como por ejemplo, bueno, no voy a decir los ejemplos, pero todo el mundo sabemos a quién nos pensamos. Y nada más, sí que lamento a veces por la parte que me toca, pues que se me vaya la cabeza con el tema de buscar como excusitas a la hora de pensar que el Madrid está más favorecido, pero sí que realmente noto una disparidad de criterio y una disparidad en el tratamiento de ellos. Así que nada más, con todo esto me despido. Un abrazo. Gracias a ti, Álvaro, y lo dicho, orgullo máximo el de servidor con la comunidad que tenemos, que intenta aislarse de todo este ruido y que no quieren comentar. Tony Calero, perdona que te comente, que te mencione Tony, pero él quería, bueno, decía que no iba a mandar audio, no lo ha mandado, porque está bastante caliente con el asunto. Aquí ya digo, hay de todo, hay gente que está caliente, gente que el tema manos blancas lo lleva a unos niveles, no lo digo por Tony, digo en otros casos, de conspiraciones, como decía al principio. Yo soy de mantenerme en la cordura, que yo creo que es lo más importante que no perdamos, ni verlo todo blanco o negro, intentamos vernos en los grises. Como por ejemplo el caso de este fin de semana, por mencionar una cosita, lo de las amarillas vistas por los jugadores del Valencia. En Twitter de repente se empieza a mover cuentas por aquí y por allá de que, ojo, que han sacado amarilla en los minutos 84, 90 y pico a 3 jugadores del Valencia. Esto es el que siempre sale el 36, indicando de que le sacan amarilla, prohibiendo de que jueguen contra el Real Madrid, cuando son amarillas que si uno ve el partido se ven claramente que son forzadas. Ahora ya uno que valore si lo de forzar amarillas está bien o está mal, pero bueno, el Valencia entiende que su liga es otra, que ir al Bernabéu pues o jugar contra el Madrid no es tan importante y fuerzan, como ha ocurrido en muchos otros casos, para no jugar contra el Madrid. Pero se empieza a mover de que es el árbitro el que impide que juegue contra el Madrid. Y después vemos el partido Sevilla-Betis o Betis-Sevilla, donde le sacan amarilla a Isco, y el siguiente rival del Barça es el Betis. Y Isco no va a jugar contra el Barça. Recordemos la que se armó con lo de Anthony, que iba a jugar contra el Madrid o no. Bueno, y con lo de Isco, ¿qué pasa? No decimos nada, que le han sacado amarilla, y en este caso es una amarilla que casi podríamos decir que es injusta, dicho por el mismo Isco. Que esto es como siempre ocurre, ¿no? Cuando es una cosa que se alinea en mi manera de ver las cosas, yo lo compro. Y lo otro no, lo otro me da igual, ¿no? Y en temas arbitrales, en temas de polémicas, de errores, lo vemos todo con un prisma que no suele ser objetivo. Es muy subjetivo el tema arbitral y los colores pesan mucho. Y aquí pues tiramos de populismo barato en muchas ocasiones que a mí personalmente no me gusta. Es como lo de decir lo del audio del VAR de la jugada de Fermín ante Asprilla del Girona, que está manipulado. ¿Dónde están las pruebas para demostrar que está manipulado el audio? Que tú tienes la impresión de que está manipulado porque hay un silencio largo y que dice efectivamente el árbitro y eso es porque antes se le ha dicho algo y lo han cortado. Bueno, saca pruebas, demuéstralo. No se puede tan fácilmente acusar de cosas sin tener las pruebas. Y después nos quejamos de que acusen al Barça de comprar arbitrajes por lo de Negreira y decimos de que es que no hay pruebas. Bueno, pues estás haciendo lo mismo que tú criticas. Y esto ocurre siempre. Por eso decía al principio que es un bucle infinito, que esto no acaba y por tanto yo no quiero decir más al respecto en esta parte.
que no es un manos blancas como tal, porque manos blancas ya lo hizo Juan Carlos en el anterior podcast. Pero bueno, Raúl, como estás aquí, no te quiero dejar sin que comentes algo, si quieres, ¿eh? Aquí hay pluralidad, libertad total para que tú comentes si quieres o no lo hagas. Seré muy breve, Juanma. Yo creo que los árbitros, tanto en campo como en bar, son personas que tienen un trabajo, que quieren mantener su trabajo, que si pueden quieren promocionar y son conscientes de quién maneja los hilos mediáticos en este país. Y son plenamente conscientes de lo que le pasó a Martínez Munuera hace unas semanas, con visitas a su casa, con ataques privados, con búsqueda de información en su red profesional y en su LinkedIn, y son personas que tienen que tomar decisiones en microsegundos. No son personas que tengan que tomar una decisión en una semana y tengan tiempo para reflexionar los pros y los contras. Entonces, cuando tú te estás jugando tu trabajo, aunque cobren muchísimo, me es indiferente, te estás jugando tu trabajo, el sueldo que llevas a tu familia, tus prospecciones laborales, tus maneras de crecimiento, y sabes de qué lado tiene que caer la moneda, porque todos sabemos de qué lado tiene que caer la moneda, al menos mediáticamente en este país, pues es lógico que contra el Leganés se pite una falta muy dudosa. Es cierto que no se revise un posible penalti de Bellingham. Es cierto que la jugada de Asprilla, que ofrece dudas, caiga de un lado. Es completamente lógico, porque si haces lo contrario, lo que te va a pasar es lo que le pasó a Martínez Munuera, que el pobre hombre, pues ya sabemos todas las declaraciones que hizo y la persecución que hubo contra él por un partido en el que la moneda no cayó del lado que suele caer. Entonces, entendamos que los árbitros son personas. Yo compro eso, del tema mediático. De hecho, mira, va a entrevistar a Ana Pastor, mujer de García Ferreras, a Mbappé. Primera entrevista a Mbappé en España se la hace Ana Pastor en La Sexta. Curiosamente, García Ferreras, que es el que siempre, bueno, está en los audios de Florentino Pérez, hablando de que su hombre de confianza es García Ferreras, y digamos que La Sexta con García Ferreras no es que sea muy anti-Florentino Pérez, sino más bien todo lo contrario, y eso al final pues tiene premio. Y yo el tema mediático lo compro 100%, de que uno ve la portada del diario Marca, el diario de todas las aficiones, un día después de que al Madrid lo han podido ayudar, lo pongo entre comillas, y el día que le han podido perjudicar. No tiene nada que ver. Cuando le pueden perjudicar es un escándalo mundial, y cuando le han podido beneficiar se, digamos, obvia en la portada de turno. Y hablamos del diario más leído en España, que sí, es el diario Marca. No es El País, no es El Mundo, es el diario Marca, y sigue siendo así. Será seguramente porque España es como es, con su parte buena y su parte mala. Raúl, un poquito de zona mixta breve, que tenemos que tocar un poquito del femenino, que llevamos tiempo sin hacerlo, y yo creo que también toca en este programa que hablemos de cómo está el equipo de Peras Romeu. Team Barça. Bueno, pues seguimos en Team Barça y ahora abrimos espacio para el Barça femenino, que llevábamos tiempo, insisto, sin tocarlo. De hecho, he mirado la fecha cuando fue la última vez que hablamos del femenino en el zona mixta, y fue en enero, tras la conquista de la Supercopa de España, con ese 5-0 ante el Madrid. Tras eso, además, inmediatamente después, llegó la primera derrota liguera de la temporada ante el Levante, ya ha llovido. Después de eso, pues se eliminó al Real Madrid en las semifinales de la Copa de la Reina con un global de 8-1. Se eliminó en los cuartos de final de la Champions al Wolfsburgo con un global de 10-2 del Barça femenino. Y también llegó, porque hay que decirlo también, la derrota ya tocaba, dirán algunos, por parte del Real Madrid, evidentemente, ante el Madrid en el Clásico, en este caso en Montjuic, un Clásico con polémica también. Hubo manos blancas ahí con ese gol en un fuera de juego que nadie vio por ningún lado. Ganó el Madrid 3-1, 1-3 en Montjuic. En fin, que han pasado muchas cosas, y del femenino quien más domina aquí en Team Barça es el amigo Raúl. Así que, Raúl, así, valoración a corto del femenino en los últimos, ¿cuántos son? Pues enero, febrero, marzo, 2 meses y medio. ¿Qué balance me haces? Bueno, Juanma, esto daría para un podcast en sí, ¿no? Pero el balance resumido es que seguimos teniendo equipo para soñar con otro triplete histórico. Sigue habiendo, yo creo que la ambición por parte de las jugadoras de hacer muy buenos partidos, sobre todo en Champions. Creo que
se está acomodando hasta cierto punto el equipo en Liga. Son muchas temporadas en las que se viene ganando la Liga con relativa facilidad. Entonces yo creo que es lógico esa falta de ambición, esa falta de mordiente, ese conformismo, ese pensar que es que entre semana me llega el Wolfsburgo, sea la ida o sea la vuelta, con todo lo que representa el Wolfsburgo femenino para el fútbol femenino, valga la redundancia. Entonces, creo que es cierto que el equipo está rindiendo peor que en años anteriores, que somos más monótonas, que somos más predecibles, que a lo mejor no se están encontrando los automatismos y las jugadoras no están al 100%, sobre todo físicamente, pero es que también creo que ninguna jugadora está rindiendo por debajo de su nivel. Creo que hemos recuperado a la mejor Alexia. En los puntos TVP, Alexia está encabezando la lista. Creo que Caro, pese a no ser tan diferencial como otros años, sigue a un grandísimo nivel. Creo que Aitana, lo decía ella misma, sigue rindiendo en los partidos importantes, y quizá en partidos de fin de semana que sabes que vas a ganar o que la pelota te va a caer de tu lado, a lo mejor no está siendo tan protagonista como otros años, es cierto. Creo que Eva Payor ha caído de pie, ha caído muy, 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 muy bien. Para quien no conozca a Eva Payor, es polaca y se parece muchísimo a Robert Lewandowski en cómo define y cómo busca el balón dentro del área. Creo que Salma está haciendo una muy buena temporada, con lo que las lesiones la permiten. La reaparición de Mapi León, recordemos que el año pasado Mapi se pierde prácticamente toda la temporada y este año está jugándolo prácticamente todo. Se nos ha ido Kira Walsh, que es una baja muy sensible, se fue en invierno, y Patri, que ha vuelto a ese pivote, está siendo prácticamente protagonista en todos los partidos. Entonces, yo lo que creo, Juanma, es que hay cierto cansancio mental. No vamos a hablar de fin de ciclo, ni muchísimo menos, pero cuando ganas tantos años la Liga de manera tan sencilla, con todo el respeto al resto de rivales, y sabes que en Champions te toca competir, yo creo que estas jugadoras saben en qué partido se tienen que activar, y en el partido que se han tenido que activar hay un global de 10-2. Estoy seguro, y con esto ya termino, Juanma, que la próxima vez que este equipo se enfrente al Real Madrid, sea en la competición en la que sea, creo que puede llegar a ser, y no quiero aquí ser prepotente ni nada por el estilo, pero creo que puede llegar a ser una goleada histórica para las nuestras, porque el 1-3 ha escocido mucho, ha dolido mucho. Yo me quedo con el mensaje de Alexia: no nos podemos permitir ir en el minuto 80 empate a 1 y que un error arbitral, porque lo es, nos condicione en el minuto 80 en un Barça-Madrid, encima jugándose en casa. Tenemos que ir muy por delante en el marcador porque sabemos que lo podemos hacer. Y creo que las jugadoras se van a tomar el próximo clásico, sea cuando sea, de una manera muy agresiva, y creo que podemos estar ante un partido que, insisto, ojalá no me equivoque, y perdón por sonar prepotente, sé que esto es un podcast muy del Barça, no hagas clip, Juanma, por favor, pero creo que podemos estar ante una goleada histórica, y ojalá que así sea. Alguno dirá otra goleada más ante el Madrid, tampoco sería sorpresa. Bueno, algunos dicen, Raúl, que las distancias se acortan. Tú entonces no lo ves así. Yo creo que las distancias se están acortando porque, insisto, las nuestras creo que están muy cansadas físicamente. Es una temporada en la que ha habido pocas rotaciones. No se acaba de entender porque tampoco es un año en el que hayamos tenido muchísimas lesiones. El equipo se ha reforzado bien, pero simplemente no sé, hay muchísimos minutos, hay una sobrecarga muy grande de minutos y se está viendo en el cansancio de las jugadoras. Y sinceramente creo que los partidos en Liga se están sacando adelante más por cadencia que otra cosa. Este mismo fin de semana se gana 0-2 en Granada. Granada es un equipo que lleva 2 años en la primera categoría española, que el año pasado pues sufre por mantenerse, pero consigue mantenerse en primera división. Es un partido que, Juanma, en condiciones normales se tiene que solventar, no digo por muchos goles, pero no se tiene que llegar al minuto que se llegó con un empate en el marcador. Entonces creo que las nuestras, insisto, están centradas en el Wolfsburgo, que ya pasó, ahora en el Chelsea, en esa posible final de Benfica, y bueno, creo que los 3 títulos son posibles, creo que la Liga se va a ganar, pero también creo que en Liga no se está haciendo todo el buen papel que otros años sí que se ha hecho,
y que este equipo puede llegar a hacer. Creo que leía, tú lo sabrás mejor que yo, que eran 7 o 8 semifinales de Champions consecutivas las que ha conseguido el Barça femenino. Es que hay que poner todo en su contexto, ¿no? Lo que lleva este equipo en los últimos años, es normal que llegue una temporada en la que se note, no sé si agotamiento mental, también hubo un cambio de entrenador, que también se puede notar eso en ciertas cosas que no sabemos. Y en el rendimiento diario, al final, competir por todo, lo que te lleva es esto. Lo que decía un poco yo con Hansi Flick, ¿no? Hansi Flick es como quien dice recién llegado, no, es recién llegado. Y habrá que medirlo dentro de 4 temporadas y el nivel de exigencia que tiene además Hansi Flick con su equipo, que es el de que vayan a tope los 90 minutos todos los partidos de la temporada, eso es muy complicado de sostener. Hay momentos en los que automáticamente el chip cambia, se baja un poco la velocidad punta y pueden llegar derrotas, pueden llegar malos momentos, y esto ocurre en todos los equipos de la historia. No va a ser el Barça de Hansi Flick una excepción. Y no sé si por ahí es un poco lo que tú me quieres venir a decir, Raúl, de que este femenino al final, con Giraldez, llegó a un nivel de excelencia tan alto que, claro, mantener esto es lo más complicado, porque llegar sí llegan muchos equipos, o no tantos a ganarlo todo, son pocos, evidentemente, pero mantenerse en esa élite máxima, sin a lo mejor grandes movimientos en el mercado de fichajes, salvo el caso de Payor, ¿no? Que es un fichajazo incuestionable, pero muchas jugadoras son las mismas, mantener la motivación, mantener el hambre, mantener las ganas, yo entiendo que debe ser complicado. Sí, completamente de acuerdo, Juanma, y a este equipo, sinceramente, creo que lo que mejor le vendría es esa Superliga de la que muchas veces se ha hablado para la sección masculina. Es decir, este equipo, si fin de semana sí, fin de semana también, se tuviera que enfrentar a Real Madrid, Atlético Madrid, Athletic Club de Bilbao en clave interna, pero a un Chelsea, a un Arsenal, a un Wolfsburgo, a un Lyon, a todos estos equipos, a un City, ahí es cuando este equipo, yo creo que veríamos todo el potencial que tiene. A mayores, cambio de entrenador, pese a que es segundo entrenador y hereda gran parte del staff, no es un extraño. Sí que también es cierto que esos saltos de segundo entrenador a primer entrenador a veces no son del todo sencillos, porque también hay cierto nivel de disciplina que cuesta entender, ¿no? ¿Por qué has tenido esta promoción interna cuando antes respondías a Giraldez, ¿no? Entonces también puede haber esa pequeña rebelión interna. Y con respecto al apartado físico, Juanma, y esto es un debate que yo tengo y interno, que le tengo incluso en casa con mi mujer, pero con muchísima gente del fútbol femenino, recordemos que nuestras jugadoras, prácticamente todas, hace 2 temporadas juegan un mundial, que España gana, y el verano pasado juegan unos Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos femeninos tienen la misma categoría o el mismo prestigio que un mundial. Mi opinión, y este es el debate que yo tengo, es que los Juegos Olímpicos deberían dejar de existir en femenino o hacerlo sub-23 como se hace en el masculino. ¿Por qué? Porque los Juegos Olímpicos eran absolutos en el femenino, porque no tenían un mundial bajo el paraguas FIFA, con todo lo que significa un mundial, una Copa del Mundo. Ahora que eso ya está, lo que estamos haciendo es que las jugadoras tienen 3 torneos largos en verano cada 4 años. Y eso empieza a ser insostenible, porque, insisto, las Aitanas, las Alexias, las Patrice Guijarros, las Ona Valles, todas las jugadoras, Irene Paredes, todas estas jugadoras llevan 2 veranos sin descansar. Y eso yo creo que también empieza a hacer mella. Por tanto, ser conscientes de dónde estamos y, oye, con toda la ilusión del mundo, con toda la confianza del mundo de que este equipo pueda volver a conseguir un triplete, pueda volver a conseguir una Champions, que el equipo masculino se ponga las pilas, Juanma, porque como se duerma un poco va a aparecer el emblema de 6 Champions antes en ellas que en ellos, y aquí uno que se alegrará de ello, por cierto, pero es que es una dominancia extrema. A mayores, Juanma, ves el futuro y dices, es que tenemos a Sydney, la vamos a llamar Sydney, Juanma, porque el apellido no sé pronunciarlo. Te lo digo yo. Tenemos a Vicky López. Hacemos un pequeño curso aquí, Chertenleib, porque la E y la I en alemán, en Suiza se habla también alemán, el nombre tiene pinta de que será austriaco-alemán. Chertenleib, o sea, la E y la I se dice como una AI. Por eso cuando alguien dice Leipzig, no es Leipzig, es Leipzig. O sea, hay que pronunciar las cosas aunque yo soy el que dice mal el nombre de Chesney, ya ves tú que no soy quien para dar aquí consejo a nadie, pero es Chertenleib. Dicho esto, háblame de ella porque te quería preguntar sobre ella. Sí, pero es lo que te decía, el futuro está garantizado. Tenemos, no sé quién publicó, no sé si es la FIFA, la UEFA, no sé quién ha sido,
jugadoras menores de 20 años más prometedoras. Tenemos 3 de las 5. Vicky López, Charterlife y Dragoni, que está cedida, pero que también es propiedad nuestra. Eso te habla mucho de que el futuro está asegurado. Y con respecto a Charterlife, bueno, pues unos minutos súper interesantes. Una jugadora que no parece marca de la casa, marca de la masía, en el sentido de no es pequeñita y menudita, no, es espigada, es muy, muy, muy artística en sus movimientos y tiene un golpeo del balón desde fuera del área que llama la atención, porque es algo que a lo mejor este equipo, excepto Alexia y Patri en algún momento, parece que no acaba de tener, ¿no? Entonces ese golpeo desde fuera es muy interesante. Habrá que ver cómo continúa progresando, porque sí que se nota que no tiene ese fútbol de salón que pueden tener las Alexis Aitanas Patris, que a lo mejor no tiene ese pase al hueco que puede tener la propia Claudia Pina, pero una jugadora que es que está a medio hacer, en el buen sentido de la palabra, que tiene muchísimo por crecer, pero que ha irrumpido con muchísima fuerza. Todo se ha dicho de paso, lleva toda la temporada con nosotros y la hemos conocido prácticamente en febrero. También dice mucho de lo que hablábamos antes de las rotaciones, que hasta cierto punto han sido muy bajas y que hay muchas jugadoras con muchos minutos en las piernas. Pues a Charterlife, por eso le quería preguntar a Raúl, yo la vi, recuerdo verla por primera vez contra el Hoffenheim en pretemporada, que jugaron en Alemania, y me fijé en ella y dije, bueno, esta jugadora tiene algo distinto, ¿no? Será una jugadora muy, como dice Raúl, muy plástica, ¿no? En sus movimientos, también es muy espigada. Me gustó mucho y lo que estoy viendo me está encantando ese golpeo que tiene. Veremos la progresión, veremos el femenino, que ahora vienen 3 partidos seguidos en casa, aunque antes hay parón de selecciones. O sea, hemos traído el zona mixta en el momento indicado, parón y después 3 en casa. Atlético de Madrid, Sevilla y después ya el Chelsea. Se juega el primero en Barcelona y después la vuelta en Londres. Y si se elimina el Chelsea, lo siguiente será otra final de la Champions, que me da a mí la impresión, Raúl, que vas a mover cielo y tierra para plantarte en Lisboa, ¿no? Tenemos ahí un pequeño debate, Juanma, porque hemos visto que la UEFA no permite la entrada a menores de 2 años, ni siquiera con entrada. Vaya. Pero la final es en Lisboa vive Gus, y Gus ha dicho que ya no sé si su madre o su suegra acoge a Fabián las 3 horas que dure el partido. Ojo. Así que sí, yo creo que si el Barça se planta en esta final, estando a distancia en coche, como está Lisboa, intentaremos ir porque lo que vivimos el año pasado en San Mamés fue espectacular. Yo por suerte había visto al Barça masculino ganar algún título en directo, también he visto alguna final perdida al Barça masculino, pero una final de Champions fue espectacular, el recibimiento fue muy bueno, el ambiente en el partido fue muy bueno, y cuando culminas todo eso con el Barça levantando el título, con ese gol de Alexia quitándose la camiseta, con esa explosión de júbilo y sobre todo que, independientemente de quién sea el rival, insisto, con la final en Lisboa, parece que el estadio puede ser otra vez 70% blaugrana, sí, habrá que intentar mover cielo y tierra para estar allí. Primero Chelsea, paso a paso, partido a partido, pero ojo, 24 de mayo, final de Champions femenina, y 31 de mayo, final de Champions masculina. Yo no quiero decir nada, a lo mejor tenemos a Raúl ahí junto con Gus, con Guarderías TVP, ahí ubicando a los críos, y servidor a lo mejor en Múnich, pendiente de ver ese Barça en la final de Champions, con a lo mejor David Aparicio, que dice que se venía a Múnich a hacer un programa conmigo, Sergi Carmona también por ahí. Ojito que esa semana puede ser, de verdad, puede ser una cosa de locos, pero... Bueno, pero no empecemos a chuparnos las pollas todavía. Raúl, te dejo ya marchar, que ha sido un placer y nos vemos, ¿vale? Un abrazo, Juanma, un abrazo a todos. Culé, ¿estás ahí? ¿De verdad? Pues haces bien, porque has llegado al lugar indicado para recuperar la fe en tu equipo, para encontrar a otros como tú. Ellos se atrevieron cuando peor estaban las cosas, fueron valientes, y ahora, como comprenderás, no van a parar. Porque a veces la gente merece que recompensen su fe. El Más que un Club necesitaba un sitio como este, donde las prisas importen lo justo y el contenido marque la diferencia. El podcast que buscabas para volver a ser uno con tu equipo. Porque, culé, si eres del Barça, este es tu podcast. Luego no digas que no te avisé. Team Barça.
Bueno, seguimos en Team Barça, dejamos de lado el femenino, el masculino y nos metemos en una sección que, lo digo habitualmente cuando la traemos, que hace tiempo que no la tenemos aquí en Team Barça, porque es de verdad, desde el 22 de enero no traíamos el termómetro de cedidos, en el 5x20 fue la última vez que lo hicimos. La verdad es que son pocos cedidos, son solamente 3 ahora mismo, eran 4 hasta hace muy poquito, ya sabéis quién es el que no es cedido por el Barça porque ha sido traspasado al fútbol brasileño, como es Vitor Roque, pero tenemos que volver a hablar de los jugadores que están en otros equipos cedidos por el Barça. A lo mejor cae un poquito también del repaso al parón de selecciones, aunque ya queda lejos lo que ocurrió en ese último parón internacional, pero en definitiva el termómetro quien lo maneja, quien lo controla, es el señor Gerard Faigues, que ya está por aquí. Gerard, ¿cómo estamos? Hola, buenas, ¿qué tal? Bien, aquí con la temperatura ya medida. Sí, ya empiezan a subir las temperaturas, ¿eh? Con la primavera aquí ya encima de todos y con una temperatura que yo no sé por dónde empezar realmente, Gerard, porque si te parece a lo mejor podemos tocar un poquito el parón de selecciones, que ya digo, queda lejos, a la gente le importa ya lo que viene por delante, la Copa, la Champions, lo que se ha jugado último. Pero en el parón, ¿se podría decir que hubo mucho caliente? ¿Hubo más frío, más templado? ¿Cómo estuvo la cosa? No, temperaturas elevadas. Ha sido época de bonanza, por decirlo así. Solo 2 internacionales en frío, que son los jugadores que menos minutos jugaron. El primero es Cubarsí, que se lesionó antes del descanso en ese Países Bajo-España, en la ida de los cuartos de final de la Nations League. Y el otro es Pablo Torre, que jugó solo 15 minutos con la Sub-21, de 2 partidos que jugó la selección Sub-21. Pablo Torre disputó 15 minutos el primero y luego ante Alemania no jugó ningún minuto. Estábamos mirando antes de empezar a grabar el tema de los minutos, porque comentábamos el caso de Koundé, que es el que más minutos lleva jugados con el Barça esta temporada en todas las competiciones, 3.700 y pico minutos que lleva el francés, y por ahí he escuchado un dato de que lleva 93, creo, partidos consecutivos jugados entre Francia y Fútbol Club Barcelona. Es una auténtica locura lo de Koundé, que en este parón además no se perdió ni un solo minuto con Francia, que además jugó prórroga y penaltis contra Croacia. Así es el futbolista que obviamente está en caliente, el central / lateral francés, que es el futbolista que más minutos jugó, 90 minutos en la ida ante Croacia y ese partido con prórroga, 120 minutos más la tanda de penaltis. Es el jugador que más minutos ha jugado en este parón, seguido de cerquita por Lamine Yamal, que en la vuelta ante Países Bajos sí que jugó todo el partido. Metió un golazo en la prórroga, es verdad que luego falló su penalti en la tanda, aunque por suerte Pedri, otro que también jugó bastantes minutos, metió el gol definitivo, y en el primer partido jugó 66 minutos, o sea que 2 de los top 5 jugadores con más minutos también acumularon mucho minutaje en este parón por selecciones. Es que Lamine es tremendo, ¿eh? Jugó también los 2 partidos siguientes, los últimos de los que venimos, contra Osasuna y contra Girona al completo. No tiene ni 18 años. Yo no sé cómo va a terminar lo de Lamine, espero que muy bien, evidentemente, pero a nivel de minutos es ya tremendo. Estaba por aquí viendo el dato, decíamos lo de Koundé primero en minutos, segundo es Pedri con 3.400 minutos. Llegó a jugar Pedri, recuerdo, hace no mucho, cuando caía lesionado, esos 5.000 minutos que llegó a jugar en una temporada con el Barça y con la selección. Está cerquita de poder alcanzarlo esta temporada. Rafinha 3.400 y el cuarto en esa tabla de minutos jugados es Lamine Yamal con 3.200 minutos, más que Lewandowski, que es el quinto, y después viene Pau Cubarsí. Bueno, entonces el parón de selecciones, Gerard, lo dejamos en muy caliente. ¿Te quedarías con alguno de los que estuvo en ese parón como el más destacado de todos en el Barça? Bueno, hubo partidos, porque por ejemplo Rafinha jugó los 2 partidos completos con Brasil. En el primero ante Colombia, que ganó 2-1, metió un gol y dio una asistencia, pero es que luego el segundo partido ante Argentina, allí los brasileños pincharon. Sí. Y luego Frenkie de Jong jugó 74 minutos en el primer partido ante España y en el segundo jugó hasta la primera parte de la prórroga, o sea, un futbolista que ya sabemos que para el seleccionador neerlandés es un fijo, siempre que ha estado, incluso a veces que ha estado ahí entre algodones con el Barça, siempre va con la selección y allí la verdad que cuenta con muchos minutos. Y solo por destacar un poco así fuera de lo normal, destacar a Gerard Martí, que lo he puesto en templado,
porque solo jugó 75 minutos con la sub-21, pero es que fue su debut con la selección, así que ese pequeño reconocimiento para el lateral izquierdo del Barça. Vaya temporada de Gerard Martín, de ser importante, que lo fue y lo comentamos en su momento en el filial la pasada campaña, a ser ahora un jugador de rotación, y además ya lo hemos comentado en el podcast, que está haciendo muy buenos minutos, tomando mejores decisiones, y encima debuta con la sub-21. Muy bien Gerard Martín, renovado también recientemente con el Barça. Dejamos entonces el parón de selecciones fuera y nos metemos en algo que creo que es un poco más reducido, porque decía que son solamente 3 jugadores cedidos. Teníamos 4 y ya sabéis que Vitor Roque se fue al Palmeiras, ya no pertenece al Barça, se lo quitó de encima, por decirlo de alguna forma. No sé cómo podemos catalogar la cesión hasta que se cortó de Vitor Roque. La dejamos en templado tirando a frío, ¿no, Gerard? Yo creo que incluso lo podríamos dejar en frío. En congelado, ¿no? Bueno, Vitor Roque ya no pertenece al Barça, o sea, lo dejamos ahí, al pobre Vitor Roque, que está también ahí jugando en Brasil. Hubo un partido contra Corinthians, creo, en el Campeonato Paulista, que se liaron a tortas también, estaba por ahí metido Vitor Roque, en fin. Vitor Roque ya es historia, y los que tenemos ahora mismo, Lenglet, recuerdo que en el último termómetro estaba en caliente. ¿Sigue en caliente el francés? Sí, sigue en caliente, aunque en los últimos partidos se ha acercado demasiado a la nevera, por decirlo así, ha bajado un poco la temperatura, porque viene de este fin de semana de cometer un penalti ante el Español que supuso el empate definitivo, el 1-1 entre los periquitos y los colchoneros, pero sí que es verdad que hasta entonces, en este 2025, solo se ha perdido 5 partidos de 17, y en todos los que ha jugado, en esos 12, ha sido titular en todos y ha jugado los partidos completos, tanto en Liga, en Champions como en Copa, que, por cierto, en Copa ante el Barça logró una asistencia. Son sus mejores registros este año, el central, que ya lo dijimos en enero, le costó un poco entrar, pero se ha convertido en un fijo en la defensa para el Cholo Simeone. Entiendo que de los otros 2, Oriol Romeu y Alex Valle, ninguno está en frío, me da la impresión, o sí, bueno, ya pone la cara ahí Gerard de que alguno está en frío. ¿Quién de ellos? No, en frío no, vale. En frío no hay ninguno, pero sí que es cierto que Oriol Romeu lo he puesto en templado, venía de estar en caliente, sí, pero a pesar de que sigue siendo un jugador indispensable para la rotación del Girona, ha perdido esa trascendencia que tuvo antes de llegar al Barça en esa primera etapa con Michel, y en este 2025 ha jugado 9 partidos de 13, y de esos 9 ha sido titular en 7 de ellos, pero la media de minutos es de 1,60, o sea que no sigue siendo ese jugador, podríamos decir 12 prácticamente para Michel, pero ha perdido la trascendencia que tuvo en su momento, y es el único jugador en templado, porque en enero estaba Alex Valle en templado, pero cambió de equipo y lo he puesto en caliente, porque acabó su etapa en el Celtic de Glasgow. Sí que es cierto que tuvo minutos con el equipo de las Islas Británicas, pero ha sido llegar al Como y se ha convertido en un jugador indispensable. Ha jugado 8 partidos posibles, ha sido titular en los 8 y 4 de ellos los ha jugado completos, y además ha ido convocado con la selección sub-21 en este parón, o sea que ese cambio de Glasgow por el Como de Cesc Fàbregas parece que le ha sentado de maravilla a Alex Valle. ¿Cómo? Bueno, es que no quiero hacer la broma. Alex Valle, que está en un equipo además que, bueno, tiene a Cesc Fàbregas, como comenta Gerard, que a ver si algún día lo traemos al podcast. Ya lo pedimos en su momento, recuerdo. Nos dejaron ahí en stand-by, nos decían que sí, después me dijeron que no. Está el Como en boca de mucha gente, hablando Cesc para muchos medios. A ver si algún día se pasa por aquí por el podcast Cesc, porque yo creo que está haciendo un buen trabajo en Italia, con muchos jugadores también españoles, o que él ha conocido previamente en otras etapas en el fútbol español o incluso en Inglaterra. El Como de Cesc Fàbregas, que ha aparecido aquí en este termómetro. Y yo quería comentar sobre Oriol Romeu, que se especuló, al final no se quedó en nada, que es que podía haber jugado contra el Barça en esta última jornada, de que a lo mejor pagaba esa cláusula del miedo el Girona, creo que eran 200-300 mil euros, finalmente nada, no se pagó nada, el Girona no pudo contar con Oriol Romeu y perdió en Montjuïc ante el Barça. Bueno, Gerard, antes de despedirte, te quería preguntar yo sobre el tema de los cedidos de cara a la próxima temporada, porque como va el equipo como un tiro, y está ahora mismo que parece que todo fluye, que no se va a desprender de nadie, si acaso si se desprende de alguien será vendido y no cedido.
de lo que hay, ¿tú a quién cederías sí o sí? Yo tengo un nombre que es Ansu Fati, ya lo hemos comentado muchas veces. Habrá gente que diga mejor venderlo que cederlo. Pero ¿algún otro nombre que tú digas de los jóvenes yo cedería la próxima temporada? ¿A quién? Pues es una pregunta muy complicada porque está la cosa difícil. Ya. Yo creo que quizás es que tampoco... Bueno, es joven, pero Pablo Torre, yo creo que si tuviera una cesión, que creo que sería interesante porque es un jugador que con minutos esta temporada en el Barça ha demostrado que tiene muy buen nivel, pero creo que si saliese cedido probablemente no volvería al Barça. Y luego estaría por ver... quizás el caso de Marc Bernal, cómo vuelve de la lesión y poder tener, aunque sea una cesión hasta la primera mitad de temporada, que es una cosa que no se acostumbra a ver, pero bueno, quizás sería interesante. Más allá de eso y de Ansu Fati, poca cosa, la verdad, porque el equipo está muy bien hecho. Sí, es complicado, ¿eh? Es una pregunta que lanzamos también a la gente que nos escucha, si cederían sí o sí a algún jugador de la actual plantilla del Barça, primer equipo evidentemente. Ojo también en la cantera, que hay jugadores que a lo mejor piden paso ya definitivamente, y hay uno que se salió en la última jornada con el Barça Athletic, que fue Jofre Torrens, este lateral izquierdo que viene del Juvenil A, que hizo un partidazo en la última jornada, que algunos dicen ya de que tiene que tener protagonismo en el primer equipo. Yo digo, bueno, está por ahí Gerard Martín, está también por ahí Alex Valle, que va a venir de cesión. Claro, se complica porque Valde es inamovible y en esa rotación, pues Gerard Martín se ha ganado, creo, el puesto. Jofre Torrens creo que debería ir con calma, 18 años, que juega en el filial, pero a lo mejor una cesión también podría ser una opción. En fin, el tema de los cedidos que siempre da mucho juego, aunque tengamos pocos cedidos ahora, pero la próxima temporada seguramente alguno habrá y con Gerard lo comentaremos. Pues nada, Gerard, te emplazo al siguiente contenido, que será un podcast semanal, porque el termómetro yo creo que lo ideal sería ya que lo abordemos al final de temporada, ¿no? Con lo que queda no tiene sentido hacerlo antes. No, casi que va a ser mejor y así podemos hacer un análisis global de cómo ha sido la temporada de estos 3 cedidos, al menos de momento. Tiene pinta de que será el ganador Lenglet, ¿no? Por lo que hemos visto, no hay mucha historia porque son solamente 3, pero bueno. Gerard, que nos vemos, ¿vale? Perfecto, que vaya bien. Chao. Bueno, pues nos vamos a ir marchando en este 5x29, a uno de cumplir los 30 programas en esta quinta temporada de Team Barça Podcast, y en este cierre pues poco más que añadir después del termómetro de Gerard, con unos cedidos que están con esa temperatura que le ha indicado y un Barça que está caliente, ¿eh? Estamos en el inicio del mes de abril y, como decía Eric García después del partido contra el Girona, llegan ahora los partidos macos, los partidos guapos de verdad, porque el mes de abril se presenta tremendo, ¿eh? No solamente en lo que respecta al masculino, también al femenino. En el resto de secciones, la verdad que ha sido un fin de semana positivo. Ganó el Barça de fútbol masculino, ganó el femenino, ganó el filial por fin, con ese triunfo de autoridad además ante la Cultural Leonesa, el líder del grupo en el que se encuentra de Primera Ref. Ganó el básquet también en el derbi catalán ante el Joventut de Badalona. Y también hubo victoria en el fútbol sala, con una remontada tremenda en los últimos 28 segundos del partido, con 2 goles para remontar y ganar 3-4 ante el Burela. Y el balonmano, que también ganó y se encuentra a un triunfo de certificar ya otro título liguero. Solamente perdió el hockey en la primera derrota de la temporada ante el Noia Freixenet, pero fue un fin de semana, creo, muy positivo, que dejamos atrás y nos centramos ya en lo que viene. ¿Y qué es lo que viene? Bueno, pues viene una semifinal de Copa, partido que es una final después del 4-4, que ya ha pasado tiempo de ese partido ante el Atlético de Madrid, pero ahora es una historia distinta, ahora es el Metropolitano. Duelo que es ya lo que queda antes de la finalísima. Veremos si ante Real Madrid o Real Sociedad, pero lo primero es si se gana al Atlético de Madrid, y habrá que ganar en el Metropolitano. Un Atlético que viene herido y un Atlético del cual nos habla el gran Rubén Uría, que tuvimos no hace mucho en Club TVP, y nos ha dejado su previa, lo último, la última hora del Atlético de Madrid antes del partido del miércoles a las 9:30 en el Metropolitano. Pues el Atlético de Madrid llega muy golpeado, muy herido, porque ese mes de marzo ha sido absolutamente brutal para los intereses del
del conjunto de Diego Pablo Simeone, quedó tocadísimo después de que la UEFA le metiera la mano en la cartera con ese penalti de Julián Álvarez, con ese no pase del Atlético de Madrid cuando yo creo que lo mereció. Y luego pues quedó muy tocado porque hizo un gran partido con el FC Barcelona, pero en cuanto encajó el gol de Lewandowski y vino el primer contratiempo y se quedó sin piernas, pues el Barcelona lo pasó por encima y todo esto ha ido coronado con un empate absurdo en el campo del Español, con un error tremendo del Lenglet, un penalti infantil, y son 2 puntos que vuelan del casillero del Atlético de Madrid que prácticamente le dejan sin opciones en Liga. Ha sido un mes de marzo durísimo y el Atlético de Madrid lo que quiere es pasar página, centrarse en ese duelo con el FC Barcelona. Es verdad que el campo va a estar a reventar, el campo va a ser una caldera y es la sensación de que es la última bala que le queda en la recámara al Atlético de Madrid. Es la última bala. O sea que entiendo que van a ir con todo lo que tengan a por el FC Barcelona porque no hay otra. Bueno, pues dice Rubén que no hay otra, para el Atlético de Madrid, porque solamente le queda realmente eso. La Liga se le complica y la Copa es el torneo que tiene más factible de poder ganar porque es eso, un solo partido. 9:30 de la noche, vaya partidazo se nos viene en el Metropolitano entre Atlético de Madrid y Barça. No sé cómo lo veréis, lo podéis dejar en comentarios en este cierre, pues me limito a recordaros que tenéis muchas vías para poder comunicaros con nosotros y yo añadir un poco lo que dije al principio del podcast para que esto sea casi un cierre redondo como el círculo perfecto, ¿no? Empecé hablando de lo complicado que es en muchas semanas pues afrontar un lunes con un programa como este, que ya habéis escuchado, que intenta ser, pues, creo que lo más respetuoso posible con todo, ¿no? Y que tenga libertad para que todo el mundo dé su opinión, para que todos podáis comentar lo que os dé la gana, pero no nos gusta montarnos en el carro del circo. Aquí somos de una determinada forma y los que nos conocéis desde el principio, algunos ya lleváis, creo, desde el principio, en 2020 que empezamos esto, y os conozco a muchos de vosotros, otros han ido incorporando a medida que esto iba teniendo más años de vida, pero en definitiva son 5 años casi ya los que cumplimos e intentamos mantenernos fieles a una manera de hacer las cosas. Por lo cual, para mí, que soy el que de alguna forma dirige esto, enfrentarse después de un parón a una nueva semana que además viene cargada de bastante polémica en lo que es el fin de semana, es difícil, no cuesta. Y yo intento sacar fuerzas de donde no las hay muchas veces y ponerme delante del micrófono para dejaros un programa lo mejor posible. Espero que por lo menos este os haya gustado. Si alguna cosa no os ha gustado, lo dejáis en comentarios. Si os ha gustado, podéis también comentarlo, que sois muchos los que escucháis y pocos los que comentáis. Igualmente se agradece cualquier tipo de feedback, ya sea con un me gusta, con un comentario, lo que os dé la gana. Si queréis recomendar el podcast a vuestros amigos culés, pues también lo podéis hacer, siempre suma. Y poco más que añadir. Gracias por estar ahí una semana más. Habrá contenido para la gente de Club TDP en Patreon esta semana porque se cumple una efeméride muy concreta, ya lo contaremos. Y nada más, me despido. Nos vemos en el siguiente programa. Ya sabéis, pasadlo bien. Y no seáis malos. Team Barça